Llegó la Navidad y con ella la eterna pregunta: ¿debemos los adventistas celebrarla? El espíritu de profecía nos dice que hay una forma buena y una mala de pasar la Navidad y fin de año, o en sus propias palabras, pueden obrar como lo hace el mundo si están dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. Así que repasemos lo que debemos y no debemos hacer en Navidad los adventistas. Primero, no debemos usar el dinero de la iglesia, es decir, del Señor, para hacer banquetes de postres y dulces tal como lo hace el mundo en esta época, así sea con motivos evangelísticos, porque como veremos, estos banquetes, en lugar de salvar almas, lo que hacen es perderlas. Leamos. Recuérdese que se celebra la Navidad en conmemoración del nacimiento del Redentor del mundo. Generalmente se celebra este día con festejos y glotonería. Se gastan grandes sumas de dineros en innecesaria complacencia propia. Se da rienda suelta a los apetitos y placeres sensuales a expensas del poder físico, mental y moral. Sin embargo, esto ha llegado a ser un hábito. El orgullo, la moda, la satisfacción del paladar han consumido inmensas sumas de dinero que en realidad no han beneficiado a nadie, sino que han estimulado una prodigalidad de medios que desagrada a Dios. Se vive en estos días glorificando al yo antes que a Dios. Se ha sacrificado la salud, se ha dado al dinero un uso que es peor que tirarlo. Muchos han perdido la vida por sus excesos en el comer o por una disipación envilecedora y se han perdido almas por esta causa. Así que si familiares no adventistas nos invitan a un banquete, debemos ser ejemplos de temperancia negándonos a comer más de la cuenta o lo que no es saludable. Y mucho menos debemos ofrecer en nuestras iglesias banquetes de dulces y postres que sabemos que harán daño a los que los consuman. Lo segundo es no gastar nuestro dinero ni el de la iglesia en regalos innecesarios a personas que no los necesitan, porque si hacemos esto, la hermana White dice que estamos adorando a Satanás. Leamos. Ayer fue Navidad. ¿Hicieron como los sabios que ofrecieron sus dones a Jesús? ¿O cambió el enemigo el orden de las cosas haciendo que la adoración se dirigiera hacia él? Los regalos se otorgan ahora a los amigos en vez de ofrendarlos a quien hizo un sacrificio tan grande por nosotros. Todos los regalos debieran fluir hacia otro canal, donde puedan ser usados en la salvación de los hombres. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles, pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Así que también, si familiares o amigos nos hacen regalos y esperan de nosotros uno, podemos devolverles regalos útiles, preferiblemente libros del espíritu de profecía, explicando la razón por la que lo hacemos. Este texto también nos sirve para el tercer consejo y es no gastar dinero nuestro de la iglesia en adornos innecesarios. No debemos tomar el dinero del Señor y gastarlo en luces, borlas y menos en botas y gorros de Papá Noel, que por cierto no tienen nada que ver con Dios y el Evangelio. Todo lo contrario, son símbolos, en el mejor de los casos, de un santo de Roma y en el peor, de un espíritu demoníaco que entra a las casas por la chimenea sin ser vistos. Cuarto, la eterna pelea de si poner o no un árbol de Navidad y si es o no un árbol pagano. Bueno, eso depende. La misma hermana White dice, el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que este, es decir, el pecado, estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Nótese que poner un árbol en la iglesia sí puede ser pecaminoso, hermano, dependiendo del motivo y del uso que se le dé. Y esto es importante porque algunos citan a la hermana White como aprobando cualquier actividad navideña en las iglesias adventistas. Y esto no es así. Todo depende del motivo y del uso de la actividad, incluido el árbol. Si como vimos los regalos pueden ser adoración a Satanás cuando se los ofrecemos a una u otra persona inútilmente, cuánto más el árbol que es el símbolo mismo de la fiesta navideña. Así que, ¿cómo saber si el árbol que hay en mi iglesia, y nótese que ella no dijo que debería estar en cada casa, es un árbol demoníaco o un árbol que agrada a Dios? Bueno, primero la hermana White no dijo que el árbol debía adornarse. Todo lo contrario, ella amonestó contra adornos inútiles. No existe ninguna cita de ella donde se indique que el árbol deba tener luces o borlas o bolas. Segundo, ella dijo que debía estar cargado de ofrendas para la causa de Dios.
Y esto es importante porque hay hermanos que entienden mal el objetivo de las palabras de ella sobre el árbol y piensan que ella estaba instituyendo una especie de rito del árbol obligatorio. Y no es así. Si nos fijamos bien, ella enfatizó que el objetivo era que se recogieran ofrendas y que delante de los jóvenes y niños se tomara el símbolo de la gratificación mundana propia de la Navidad y se le convirtiera en símbolo de sencillez y abnegación. El árbol adventista debió y debe ser, según la hermana White, muy distinto en apariencia y motivos del árbol mundano. Pero si tomamos la cita de la hermana White para poner el mismo árbol del mundo, entonces verdaderamente le estamos rindiendo culto a Satanás dentro de nuestra iglesia. También debemos notar que siendo que el objetivo es recoger ofrendas y aprovechar hasta el último centavo para la causa de Dios, se cae de su peso que no es la voluntad de Dios que se gaste dinero en un árbol y sus adornos para luego intentar recuperarlo a través de ofrendas. Recordemos que en tiempos de la hermana White el árbol o era gratis o era muy económico por la vida rural que se practicaba. Pero si en su iglesia se van a gastar $200 en un árbol artificial para luego empezar a recuperarlos a través de ofrendas, sería mejor no gastárselos y dar de una vez esa cantidad en un sobre. Resumiendo, el árbol de Navidad de su iglesia puede ser un símbolo de Satanás o puede ser un símbolo de la sencillez de Cristo, dependiendo del uso y los motivos por los que lo pusieron. Y esto último, los motivos, nos lleva a nuestro último consejo. 5. Es bastante extraño que hermanos y hasta líderes que en todo el año no se preocupan por la obra misionera, los pobres o la causa de Dios, cada vez que llega una fiesta del mundo son los primeros en proponer que debemos aprovecharla para evangelizar, que debemos hacer una versión adventista de la Navidad, Halloween, San Valentín, Día de la Mujer y demás. Para esto muchas juntas de iglesia aprueban sacar fondos de las cuentas de la iglesia para hacer banquetes, dinero que no aprueban para imprimir folletos, ayudar enfermos o pobres durante el resto del año. Estas personas practican el evangelio de las fiestas y la diversión. Bien, aquí dice que esta familia está muy interesada en unirse a la iglesia. Así que será fácil. Déjame hablar a mí. ¿Seguro? ¿Oraremos antes de entrar? No hace falta. Ya oramos en la iglesia, ¿no? Y la iglesia tiene muchos programas deportivos, actividades físicas para estar en forma. Ya saben, el cuerpo es el templo del Señor. Sí. Tenemos equipos de béisbol, de baloncesto y softball. Algunos quieren que haya una liga de golf en el verano. Oh, Jerry, ¿eso te gustaría? Oh, ¿eres golfista? Le encanta el golf. Oh, miren qué bien. Ahí hay programas geniales para los niños. Visitamos parques de atracciones, ligas mayores de béisbol. Perdón. Como decía, hay programas para los niños. 2 veces al año vamos a los parques de atracciones y a los juegos de béisbol. Los miércoles, cuando los adultos están en el centro de adoración, los chicos se reúnen en una especie de club infantil. Juegan, cantan, hay comida y refresco para ellos. Con niños de su qué bien. edad, A mi hijo le de su encantaría, misma le edad. fascina jugar. ¿Entiende? Quieren salvarse pareciéndose lo más posible al mundo y su hipocresía queda revelada aún más en un punto. Y es que aunque dicen que hacen todo esto para salvar y ganar almas, no les importa si hieren o tienen que pasar por encima de los hermanos que se oponen a sus planes, no les importa si las almas de estos hermanos se pierden con tal de celebrar cada una de estas fiestas. No hizo así el apóstol Pablo que dijo que aunque comer carne sacrificada a los ídolos no era nada, si un hermano se debilitaba por verlo comer esta carne, prefería no comer carne jamás, antes que ser tropiezo. Así que si poner un árbol de Navidad y adornos hiere a sus hermanos, y siendo que no es absolutamente necesario para cumplir la misión de la iglesia, porque si no tendríamos que ponerlos todo el año, un grupo de personas lo pone, entonces miente cuando dice que es para salvar almas, porque a los niños y a los jóvenes se les puede evangelizar de muchas formas, o cuando pase diciembre, ¿cómo se supone que los van a evangelizar? Cristo nos dijo que debíamos preocuparnos por los pobres todo el año, que cada iglesia debía tener una lista de hermanos pobres dignos a los cuales ayudar, que todo el año debíamos ser amables con los vecinos y que todo el año deberíamos recordar su sacrificio al venir a este mundo y que todo el año debíamos dar ofrendas para su causa. Pero si solamente lo hacemos en ocasión de las fiestas, cosa que hasta los satánicos hacen, ¿qué recompensa tendríamos?